un ratito, y eso no es tan común. Digo, habitualmente no nos hacemos estos tiempos, por eso se lo agradezco a ustedes y se los agradezco en nombre de sus hijos y de sus hijas, porque lo que vamos a hacer acá es pensarnos mucho como papás y como mamás. No, no es habitual, insisto, que esto lo hagamos, y si ustedes miran un poquito en su historia, podrán afirmar casi con grado de total certeza de que sus papás y sus mamás nunca estuvieron en un espacio así. Y no porque no lo hayan querido tomar, sino porque no existía esto, se criaba, porque se supone o se suponía que uno viene al mundo dotado de capacidades y recursos como para hacer aquello que debe ser de lo más difícil que pueda haber, porque para ser médico yo tuve que estudiar, para ser psiquiatra de hecho como 14, 15 años, y después para hacer tal otra cosa, tocar la guitarra, me demoré una cantidad de horas en profesores, y así cada uno se fue dando un tiempo para aprender a hacer aquello que hace. Pero nadie se detiene mucho a aprender a ser papá o aprender a ser mamá. Y paradójicamente no hay nada que nos interese más que eso. Entonces, insisto, celebro, agradezco y valoro muchísimo el tiempo que ustedes están dedicándole a esto. Me preguntaba Walter al principio si iba a presentar algo. No, la verdad es que no lo hago, no por perezoso, porque tengo hechas toneladas de presentaciones, no me llevaría eso tiempo, sino para habilitar que esto sea lo más parecido a una conversación posible. Ahora ya somos 114 personas, entiendo que puede ser difícil, pero prefiero sí que fluya, que corra, a pesar de que eso a veces se hace difícil de conducir. No hay ningún problema, yo intentaré hacer lo mejor para que todos y todas nos llevemos de acá algo. Llevarse algo es un montón, yo ir subrayando algunos núcleos, digamos, del desarrollo, como para que ustedes se queden con eso, que a la hora de cenar finalmente las berenjenas rellenas, la comida venezolana, que ya no me acuerdo el nombre, pero que prometieron que era espectacular, también se queden también repasando esto, y les suceda después lo que a veces me cuentan que pasa, que es que al momento de intervenir en una situación X de esas cotidianas, que son evidentemente las más importantes en la crianza, se les venga ahí ese concepto, y cuando estaban por hacer lo que quizás hoy entendamos que no es conveniente, no lo hagan, o cuando estaban por hacer aquello que sí es conveniente, entonces lo refuercen y lo repitan. Un punto difícil de esta conversación, para mí es un desafío, es que acá se cruzan los 3 niveles de educación. Tenemos el nivel inicial, tenemos la primaria y tenemos la secundaria. Por ende, le estoy hablando a papás y a mamás que tienen pibes de 3 o que tienen pibes de 17. Hay algunas diferencias, ¿no? Supongo que quienes tienen hijos de 17 decidirían volver un poco a los 3 años, y quienes tienen hijos de 3 desearían que sus hijos sean más grandes, porque funcionamos así en general. Bueno, siempre vale aprovechar y disfrutar a pleno el momento que nos toca. Voy a arrancar con algún concepto general que me señaló Walter que podía ser pertinente, que aplica a todas las edades, aplica parejo, bien parejo a todas las edades, y que suele ser el número 1, el trending topic, que tiene que ver con los límites, Y lo voy a aprovechar porque es un tema que despliega como muchas aristas que nos van a servir para distintos momentos de la crianza. Nos pasa a nosotros que siendo adultos entendemos, o mayormente entendemos, qué es conveniente y qué no lo es para el desarrollo de un chico. Entonces, cuando se está exponiendo, fácil verlo en un pibe de 3 años, a algo que puede implicar un riesgo o una amenaza, nosotros ponemos el límite. Los límites cuidan. Y acá voy a hacer el primer paréntesis. Si esto fuera en un libro, yo estaría poniendo los límites cuidan. ¿Qué significa eso?
que a pesar de todo lo que yo vaya a decir en lo que sigue, no me desdigo para nada, y de hecho refuerzo en que los límites cuidan, y que quien no pone límites descuida. Ahí se enciende como una lucecita de alarma en muchas mamás y papás, sobre todo que son de mi generación o menores, yo tengo 44 recién cumplidos, en los que la crianza tiende, en este movimiento pendular que tienen casi todas las cosas en la historia de la humanidad, tiende a correrse de un punto, el de nuestros papás o más aún el de nuestros abuelos, en los que ponían límites de una manera absolutamente severa, a veces rígida y autoritaria, es decir, no les temblaba el pulso a la hora de poner límites, y con eso no estoy diciendo ni bien ni mal. Ese péndulo se fue corriendo hasta llegar al punto en el que estamos ahora, de que a veces cuesta mucho poner límites, porque entendemos o confundimos que poner ese límite, que bueno, entonces ahí trazo este primer paréntesis abierto para escribir: quien no pone límites descuida, quien no pone límites descuida. ¿Por qué a veces sucede que no ponemos límites? ¿Por qué puede ser que una mamá o que un papá no ponga límites? Tacho y borro muy rápido la hipótesis de que no le interesa, la saco, porque eso podría ser una persona cada 300. En general no va por ahí. En general va porque a la hora de poner límites suceden ciertas cosas que a veces no tenemos ganas de pasar, no tenemos ganas de vivir, no tenemos ganas de otra vez esto, y yo sé que si le saco el control remoto se arma. Y estoy recansado, son las 8 y pico de la noche, de estas ya tuve 15 en el día de hoy, encima tengo que terminar de cocinar, la otra hija mía me está mostrando la tarea, entonces no me voy a meter en el tema del control remoto. Sin juzgar, porque no soy quien para hacerlo, sí señalar que esos momentos en los que no ponemos límite estamos en el borde de descuidar, ¿no? Porque suelen ser en ocasiones actos negligentes. Nadie dejaría que un chico agarre la olla con los 5 litros de agua hirviendo, ¿no? En general, las cosas en las que no precisamos el punto o no sostenemos el límite tienen que ver con cuestiones menores. Nadie dejaría pasar cuestiones mayores. Una cuestión menor que se deja pasar por elección una vez se entiende. Eso tiene que ver con aquellas batallas que uno decide librar. No se pueden librar batallas todo el día, todos los días. Entonces uno sabe elegir cuándo sí, cuándo no. Pero en líneas generales no podemos educar sin poner límites, sin ser firmes, sin ser consistentes. Entonces, si alguna vez algo de esto pasa, se puede entender en un marco de situaciones generales en el cual los límites sí se ponen. No sé si me explico, porque si no parece como que uno tiene que ser siempre perfecto, poner la tilde de que está todo bien. No. Puede ser que alguna vez se vaya, no puede ser que eso sea regla, no puede ser, porque si es regla que no se ponen límites, estamos descuidando y eso está malo. Eso no es conveniente para el desarrollo. Ahora, otra causa que suele gravitar a la hora de no poner límites es porque quien encarna el límite se pone en un lugar frente a ese niño o esa niña, que en los términos en los que redacta un pibito es malo o bueno. No hay grandes matices. Yo no espero de Fermín, que tiene 3 años y medio, que diga, no, papi en realidad es un copado, tipazo, y me está diciendo que le dé el control remoto porque no es conveniente la sobreestimulación de mi cerebro al estar mucho rato frente a una pantalla que me invade con sonidos y con brillos. No, yo no puedo esperar eso. Entonces, en el momento en que yo le pongo un límite a Fermín, Fermín me va a decir malo. Y aunque les parezca que no, aunque les parezca que esto es casi caricaturesco, no nos gusta estar en ese lugar frente a nuestros hijos, porque realmente sucede en muchas ocasiones
que cuando nos dicen eso o nos ponen en ese lugar o nos retiran la mirada o no nos permiten darle el abrazo, nos hace mal. Bueno, frente a esa situación, que la entiendo empáticamente, porque no es lindo vivir esos momentos, sepan, tengan por seguro que ningún niño, que ninguna niña los va a dejar en ese lugar por poner un límite. Sí, en cambio, decía mi mamá, esta era una frase histórica, ella contaba un cuento que yo no me lo acuerdo, ¿no? Pero tenía que ver con que si ella no me ponía límites, miren a dónde lo llevaba, yo le iba a morder la oreja en la cárcel. El cuento era, ella me dejaba hacer porque no me iba a poner el límite, porque no me quería poner el límite, y cuando finalmente yo me diera la cabeza contra la pared, por eso el chiste lo llevaba hasta ese punto, ¿no? De si algún día por tales cosas vos terminaras preso, vos te terminarías enojando conmigo porque no te puse límites. Entonces, digo y vuelvo a este punto. Ningún chico pone ni a una mamá ni a un papá en un lugar de malo o de que no lo quiere porque le ponga límites. No sucede, sáquenselo de la cabeza, eso es importante. Sí, en cambio, es realmente poco conveniente que no pongamos límites. Entonces, despejado el campo de quienes no ponen límites por algunas cuestiones, por supuesto que la viña del Señor es mucho más amplia, ¿no? Yo voy haciendo algún recorte. Nos vamos a centrar ahora en qué pasa cuando nosotros ponemos un límite y por qué nos cuesta y por qué a veces no lo sabemos manejar. En el momento en que se pone un límite sucede algo en el niño de 3, sucede algo en el niño de 7 y sucede algo en el adolescente de 15 o 16. En todos los casos va a suceder algo frente al límite. Y si yo les pregunto a ustedes, que parecen ser más grandes que 3, 7 o 16 años, y les pregunto entonces, ¿qué les pasa a ustedes cuando alguien les pone un límite o les marca algo que no está bien? Como por ejemplo la policía caminera, que en Córdoba es famosa. Yo creo que cuando a ustedes le ponen el límite, que en este caso va acompañado de una situación que castiga, que es la multa, nadie lo agradece. Nadie le dice, lo entiendo, señor oficial, usted me está cuidando a mí, porque yo estaba yendo a 110 kilómetros cuando debía ir a 100. Le agradezco profundamente el hecho de hacerme esta multa, que me va a salir 25.000 pesos. Gracias, que tenga un buen día. Nadie hace eso. ¿Qué es lo que viene después del límite? Un enojo, una frustración. El límite va seguido por la frustración. Es natural que al límite le siga la frustración. Fíjense que en este momento en el que repito un par de veces la situación, lo que quiero es que ustedes puedan tener bien claro que ahí lo que corresponde es validar la frustración. Eso significa dar lugar a la frustración, porque si no, después del límite, el primer movimiento que pretende la mamá o el papá es que el otro no se enoje. Te pongo el límite y ni se te va a ocurrir hacerme cara, decir esto o decir lo otro. Y yo lo entiendo, insisto, tengo 3 pibes, las cosas no son fáciles para nadie, pero intento hacer los dibujos más claros posibles, de que en realidad uno tendría que permitir que el otro esté frustrado, porque si no lo que estamos haciendo es negando lo que le pasa. Por decirle no te frustres, no va a pasar que no se va a frustrar, ¿no? Esto es como si ustedes se cortaran un dedo con un cuchillo cuando están picando la cebolla y que yo les diga no te duele. Y si te duele, te duele. Entonces lo único que yo estoy haciendo es negar lo que te está pasando. Negar lo que le pasa al otro no es la mejor manera de acercarse al otro, ¿no? Si vuelvo siempre, intenten hacer el ejercicio reflexivo hacia adentro. A ustedes les está pasando algo, tienen miedo.
Miedo a algo que ustedes le tienen miedo. No necesariamente los miedos son universales, ¿no? Salvo que entrar un ladrón a la casa de alguien, que en general va a encender miedo, vamos a decir al 100% de las personas, después hay situaciones que son privativas de cada uno. Si a alguien le da mucho miedo la tormenta, que a mí no me pasa, y yo voy y le digo, bueno, pero no tengas miedo, es una tormenta, no va a dejar de tener miedo. Lo único que le va a pasar es que se va a enojar conmigo porque no lo dejo sentir lo que evidentemente está sintiendo. Entonces, negar la emoción que tiene el otro nunca es una buena estrategia. Si nosotros ya sabemos que la secuencia es pongo el límite porque cuido y sobreviene la frustración del niño, la niña, el adolescente, entonces puedo dar lugar a eso. Que en el ejercicio declarativo, digamos, en las palabras, a pesar de que sean chiquitos, es conveniente decir, aunque parezcan palabras como que quedan resonando, ¿no? Yo entiendo que vos en este momento estés enojado, yo entiendo que estés molesta, entiendo que estés frustrada, entiendo que tal cosa, y lo van poniendo en palabras. Cuando los ponen en palabras suceden dos cosas simultáneamente que son súper importantes, mucho más cuando son chiquitos. Que es, por un lado, empatizar, que el otro entienda que yo entiendo. Igual va a seguir molesto, no es que por esto nos va a salir a dar un abrazo, no, no estoy buscando el abrazo, estoy buscando que entienda que yo entiendo, valgan las redundancias, de que está molesto. Y que en este momento que está molesto no tiene ganas de venir a abrazarme porque soy yo el que le dije que apague la tele. Lo entiendo, te entiendo. La segunda posibilidad que regala poner esto en palabras es que en su cabecita empiezan a ordenar, a organizar las experiencias. Esto es sumamente importante, insisto, más aún cuando son chicos, porque empiezan a tener una narrativa que va llegando, ¿no? Como todas las cosas las van escuchando, las viven 1, 2, 10, 15 veces, 1000 veces, en la que yo muestro que detrás del límite viene una frustración, que papá o mamá entienden eso que a mí me pasa, y que después de eso va a venir un momento en el que quizás lo podamos conversar y un momento en el que yo ya me sienta mejor. Estas cosas cuando uno las narra, cuando uno va como contando la historia, le enseña a ese niño o a esa niña a empezar a anticipar lo que sigue. Esto es clave, 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 ¿eh? Digo, después cuando quieran, de hecho abren micrófono y preguntan, pero yo quiero fijar algunas cosas. Cuando nosotros entonces vamos contando como si fuésemos una especie de voz en off que va explicando las cosas que sucedan, puede ser que ahora estés enojado, puede ser que te lleve un rato, que se te pase ese enojo y que quieras hablar conmigo y está bien, no hay problema, pero a pesar de estar enojado yo no te puedo permitir que vos tires cosas, que rompas cosas o que me insultes, eso yo no lo puedo permitir. A pesar de que todas esas palabras a veces, y sobre todo cuando nos vamos acercando a la adolescencia, parece que caen en saco roto, esas palabras se van grabando, esas palabras van entrando. La consistencia de esas palabras, la consistencia significa que uno las sostenga de manera coherente en el tiempo, va haciendo que de eso el hijo o la hija también vaya aprendiendo un patrón y que también sepa cómo soy yo y cómo voy a reaccionar cuando le pongo un límite. Vas a ver que yo también me voy a molestar, sobre todo cuando son más grandes. Vas a ver que ese enojo a mí también me dura un rato, también me dura un rato. Yo cuando estoy enojado, digo, vamos a dar vuelta a la historia y ahora nos vamos al pibe que ya tiene 10 años. Yo me muestro enojado, me permito mostrarme enojado porque es una emoción genuina que me está sucediendo. Le digo, esto no tiene nada que ver con que yo te deje de querer, no, nada, cero, pero estoy enojado. En este momento no tengo ganas de sentarme a jugar. Estoy muy enojado por lo que acaba de pasar, que ya lo habíamos hablado y ta. Entonces va ordenando, sabe que yo puedo estar enojado, sabe que eso no va a durar para siempre, sabe que
sus actos tienen consecuencias. Y las consecuencias no son un castigo arbitrario que nada tiene que ver con aquello que sucedió, sino que tiene que ver muchísimas veces con estas cuestiones vinculares. Si vos haces algo que sabés que a mí me molesta, que lo hemos hablado 1000 veces, me voy a molestar. Esa es la consecuencia del acto. Y no con fines de venganza, revancha o manipulación, yo me voy a comportar de un modo especial, sino que me voy a manifestar de manera genuina y espontánea como me siento y se lo voy a decir. Entonces, con nuestras palabras vamos nosotros organizando lo que sucede en su cabecita. Cuando son muy chiquitos en esta secuencia que pretendo ilustrar, detrás del límite viene la frustración y la frustración hace que se disparen, porque son así como espirales, ¿no?, de emociones muy desreguladas. General, sobre todo a los 2 y a los 3 años es un clásico, por eso son momentos difíciles de la crianza, se desregulan y hacen lo que habitualmente conocemos como berrinche o pataleta. Técnicamente, en realidad, lo que sucede ahí es que se desregula el sistema emocional y pierden la capacidad para gestionar la calma. Acá voy despacio otra vez. Cuando una persona se desregula, cuando eso pica, ¿no?, gira para arriba, trepa, escala, piénsense si no ustedes, cuando escalan en una emoción, no es tan fácil ponerla otra vez en órbita, no es tan fácil volver a una ventana de calma. Hay personas que les lleva poco rato, hay personas que les lleva mucho rato, hay personas que cuando se les viene el miedo, estalla el miedo, casi panicoso. Cuando se les viene la ansiedad, estallan crisis de ansiedad. Hay personas que cuando les sobreviene la tristeza, se hunden como si hubieran caído en un pozo. Esto tiene que ver con cada uno, cómo gestiona, qué recursos tiene para gestionar sus emociones. Por ley, por definición, ahí lo veo a Hugo, no sé si es una niña o un niño, veo muy chiquito, pero 2 años, pero a esa edad es imposible, por eso digo, intentemos de pensar la naturaleza de su cerebro, es imposible que se regule sola o solo. Gisela Remondino, tu pibe, que lo veo ahí entrando, a la edad que tiene, cuando entra en un episodio de regulación, es imposible que se regule solo. No les pidamos entonces que se regulen. No le pidamos que vayan a la pieza a ordenar su cabeza y aclarar sus ideas. No existe, nada de eso existe. Digo, es tan imposible como que yo le pida a ustedes que de una vez por todas pateen la pelota como Messi. Usted me va a decir, pero Lucas, ¿qué parte no entendés? Yo no puedo patear como Messi y ese pibe no puede regular sus emociones. ¿Por qué? Porque no tiene todavía los recursos para hacerlo. Esos recursos son la clave del desarrollo emocional. La regulación, el término más preciso es la gestión del mundo emocional, es como el indicador clave para medir la inteligencia emocional. Vieron que se habla mucho sobre inteligencia emocional. Bueno, es un campo muy amplio y hermoso para explorar, pero una de las claves es cómo nosotros gestionamos las emociones, que va primero en reconocerlas, qué es lo que siento, dónde lo siento, cómo lo siento, cuándo lo siento, cuánto lo siento. Por eso, insisto, lo que decía antes, poner en palabras. Puede ser que vos hayas sentido vergüenza cuando la tía te preguntó tal cosa y que por eso yo noté o me pareció a mí como que te retiraste un poco o te fuiste a tu pieza. ¿Qué es lo que estoy haciendo en ese ejercicio? Le estoy presentando una emoción, estoy preguntando dónde la siente, cuándo la siente. Entonces empiezan a encadenar, empiezan a encontrar que eso que les aparece acá, que se desregula muy rápido y que genera malestar, suele ser consecuencia de esto otro. Pero también aprenden que esto se puede gestionar de una manera. ¿De qué manera? Con ustedes. Siempre la regulación emocional en la infancia es con ustedes. No es sin ustedes. Es
con ustedes, pero con ustedes de una manera muy particular, calmos, porque la calma solamente la regala quien esté calmo. Pasa que a veces, cuando nosotros ponemos el límite, el pibe se desregula, nosotros lo ponemos rechiflado. Y nuevamente, no lo estoy juzgando, no conozco la vida de nadie como para decir si está bien o está mal. Capaz que vienen de 1000 cosas, la enfermedad de un familiar, el accidente de otro ser querido, me despidieron del trabajo, no llego a fin de mes, nos pasan 1.000.000 de cosas a los adultos, yo eso lo entiendo, pero voy a la cuestión, si se quiere, teórica. La calma solamente la gana un niño de la mano de un adulto con calma. Y solamente de la mano de un adulto con calma va a ir aprendiendo a hacerlo solo. Entonces, lejos de creer en esa afirmación que tantas veces sobrevuela en el aire, de que así los sobreprotegemos, por el contrario, la manera para que ellos aprendan de manera progresiva a ser autónomos es que nosotros estemos bien presentes cuando son chicos. Bien presentes. Esto es 24 horas comiéndole el seso, para nada, para nada. De hecho, soltémoslos mucho cuando ellos necesitan explorar, cuando están ahí, dejémoslos que hagan, que se metan de lleno en las actividades. Ahí Montessori decía, permitamos que se concentren, ¿no? Que se concentren era que se vuelquen a una tarea, que la exploren, que la investiguen. No nos metamos ahí en el medio. El momento importante para sí estar, digamos, es el momento en el que tendríamos que estar disponibles y no fallar ahí, es cuando nos necesitan. No nos necesitan todo el día. ¿Cuándo nos necesitan y mucho? Cuando están desregulados. Vuelvo, piensen si no, ¿qué es lo que necesitan ustedes en aquellos momentos que, por supuesto, las personas adultas son menores en frecuencia? ¿Qué es lo que necesitan ustedes cuando están saludanas? Cuando están muertos de miedo, o cuando están súper enojados, o cuando están recontratistes. ¿Qué necesitan? ¿Que los manden a la pieza a pensar? Estaría bueno eso, me gustaría verlo en una pareja, a ver cuánto tiempo subsiste. Estoy triste, amor. Bueno, anda a la pieza a pensar, ¿eh? Y cuando se te pase la tristeza, volvé. No está, nos llegamos a fin de mes seguro de esa manera. Y lo loco es que muchas veces nosotros lo hacemos. No lo hacemos porque somos malos. No hay nadie en el mundo que quiera más a nuestro hijo que nosotros. Nadie en el planeta. Lo hacemos porque a veces no lo sabíamos. Creíamos que era lo mejor que podíamos hacer. Bueno, vengo a contarle para quien no lo sabía o para reforzar quien sí, que esa no es la mejor manera de generar contextos que faciliten el desarrollo. Que el desarrollo, y poniendo el foco en lo emocional, se va trabajando, se va fortaleciendo muy de la mano nuestra, porque ellos no saben, no tienen los recursos para generar, para gestionar la calma por sí solos. Para eso necesitan un adulto sereno. Y si yo no estoy sereno en este momento, por el motivo que fuere, y convivo con mi pareja, porque podría ser que no, como una familia monoparental o padres separados, o la situación que fuere, o mi esposa, mi marido está de viaje, si está ese otro o esa otra en casa, quizás es el momento para que me releve. Está bueno que podamos acompañarnos en la crianza. En este momento no estoy para seguirla. Entonces tiene que aparecer ese otro que pone otra calma, no desdice lo dicho, porque el límite es límite, no viene a darle el control remoto, porque si no se nos va todo por el diablo. Viene a sostener que el control remoto no te lo voy a dar, pero te voy a acompañar en esto que te pasa. Y a veces, ahí el niño o la niña va encontrando la manera para ir encontrando su calma, para ir gestionando ese mundo emocional desregulado y encontrar la calma. ¿Cuánto tiempo lleva toda esta secuencia? Límite, frustración, acompañamiento para que gestione el mundo emocional, palabras para que organice la experiencia, y a veces lleva como 40 minutos, a veces lleva 5, a veces lleva como 40. Y a veces esas de 40 son 3 veces en un día, o 4 o 5. Lo entiendo, no es fácil.
no es para nada fácil. Pero es así como se va generando. Y como cuestión técnica general, pero muy precisa, digo, yo intento contar rápido y no aburrir, ¿no? Pero son décadas de investigación, ¿eh? Lo que yo voy transmitiendo tiene detrás 60 años de investigación ininterrumpida en 3 generaciones sin parar, que van mostrando por qué estas cosas funcionan. Lo que nos dice es que si uno sostiene esta disponibilidad, ¿no? Esta sensibilidad primero para entender qué es lo que le pasa al chico o a la chica, ir acompañando en eso, la disponibilidad para ofrecer los recursos, para estar ahí, para generar la calma, van a ir aprendiendo el recurso y van a ir despegándose de la necesidad de nosotros para gestionarlo. En cambio, si no lo hacen, va a ser un pibe que probablemente en la adolescencia todo eso se le prenda fuego. O va a ser un adulto hoy, cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros, que al día de hoy, cuando nos pasa algo, nos recontra desregulamos. No es de un repollo que sucede una cosa así. Sucede cuando no encontramos los mejores ambientes para generar las herramientas que nos permiten gestionar esa calma. Entonces, límites, frustración, acompañamiento. Y con un adolescente que exactamente la misma secuencia. Porque tampoco el adolescente tiene los recursos. Tiene mucho más recursos que un pibe de 3, por supuesto. Puede entender un montón, puede anticipar, puede prever las consecuencias de sus actos, pero pasa algo con el cerebro del adolescente, y por ahí se lo acuerden ustedes en primera persona, que tiene una cosa así de funcionamiento, yo digo como que se parece a una bici que no tiene freno, porque el cerebro de un adolescente sabe marchar rápido. De hecho, el cuerpo entero está preparado para andar rápido y para exponerse a situaciones que son bien propias de adultos, pero no tiene los frenos. Entonces es un cerebro súper difícil. Por eso la adolescencia es tan difícil. Tiene una necesidad de exploración nivel Dios, por el techo, y la exploración de la adolescencia supone situaciones de mucho mayor riesgo que las del pibe de 3 años. Nuestro miedo con un chico de 3 años es meter los dedos en el enchufe, ¿no? O que se le caiga una maceta en la cabeza. La exploración en un adolescente los pone cerca de riesgos que son riesgos grandes, no son menores. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Nos despierta unos miedos terroríficos a nosotros los adultos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí a veces? Empezamos a meter barrera. Pero lo sabemos en primera persona porque fuimos adolescentes antes, y lo sabemos quienes son papás de adolescentes, que la prohibición o el límite permanente e indiscriminado no nos lleva a buen puerto. Entonces empieza a instalarse ahí la necesidad de una palabra que se construye, pero no de cero en la adolescencia, se construye desde mucho antes. Se construye desde antes del pibe que tiene Ana sentado ahora UPA. Se construye desde antes, y esa palabra es confianza. Confianza, porque hay un momento en el que nosotros ya vamos soltando, porque no nos queda otra que ir soltando. No es sin límites, es siempre con límites, pero vamos soltando un poco, ¿no? Sería como una especie de correa imaginaria. Si nosotros queremos que un adolescente crezca y gane en recursos para su autonomía progresiva, hay que soltar correa. Para soltar la correa sin que ellos enloquezcan y sin que nosotros enloquezcamos tampoco, hay que confiar. Para confiar hay que hablar mucho. Para confiar hay que haberse ofrecido antes y ofrecerse ahora como base segura. Base segura implica aquel adulto, aquella adulta que sabe de manera sensible interpretar las necesidades, en este caso del adolescente, y acompañar sin miedo a, por momentos, ser el ogro
porque nada, nos toca, el límite ya lo dijimos, a veces nos pone en ese lugar, bueno, nos va a tocar, a veces durante toda la adolescencia nos toca esa careta, no es cómodo, no es lindo, no es agradable, pero peor es no poner límites. Pero también nos invita a no poner los límites sin explicarlos, sin dar lugar a un debate. El adolescente va necesitando que cada vez más nosotros pongamos el debate, y a veces no nos encontramos en las argumentaciones y terminamos sosteniendo la nuestra porque somos los papás. Entonces se sigue generando ahí una tensión. No es que el debate siempre diluye la tensión, no. Y a veces después del debate en el que yo reconozco cada cosa que me decís, hijo, yo entiendo lo que me decís, pero no te podés ir 15 días solo, no podés, yo te explico por qué, y yo hasta incluso entiendo que vos estés recontra enojado conmigo, y que piense que soy un viejo, y que soy esto, y te recontra entiendo, pero yo no te puedo dejar que vayas 15 días. Entonces yo voy a seguir estando en ese lugar, la tensión va a seguir estando también, pero todas estas palabras que parece que se van al tacho, que parece que no van a ningún lugar, a la vuelta de la esquina, las invito nuevamente a que se miren, a las vueltas de la esquina las dicen ustedes también. Yo pasé de mi adolescencia, que fue un horror, aparte se las hice pasar horrible a mis viejos, muchos años en tensión, en conflicto, tensión, pero tensión, déjenme decirlo así. Y a la vuelta de la esquina, años después, yo mismo repetía con convicción, habiendo elegido, luego de friccionar esas palabras, las termino eligiendo y adoptando como valores. Entonces, a la vuelta de la esquina, yo vuelvo a encarnar las palabras que en su momento odiaba que me dijeran. Entonces, ninguna de esas palabras que en la adolescencia parece que no sirven para un carajo y que a este pibe lo que tengo que hacer es sacarle la play o no dejarle tal cosa o tal otra, ninguna de esas palabras son en vano. Lo que necesitan es consistencia, lo que necesitan es coherencia, lo que necesitan es firmeza, sí, pero con buenos tratos, para no confundir firmeza con otra cosa. Sino firmeza parece que tiene forma de castigo, en otras épocas firmeza tenía nombre de cinto, en otras épocas tenía nombre de chancletazo, de golpe. No estoy hablando de nada de eso. Cuando digo firmeza es, yo te dije que no va más la tele porque ya estás mirando hace una hora, es no va más. Y cuando digo no va más, me la banco. Hay veces que yo me encuentro a mí mismo diciéndome en mi cabeza, ¿no? en silencio, en esos autodiálogos, ¿para qué me metí en esta? Pero ahora que me metí, la tengo que sostener. Pero no por necio, por no dar el brazo a torcer, porque si me doy cuenta que la pifié, lo digo, lo explico y listo, dale. Seguí mirando, perdóname, pensé que estabas hace una hora, no sabía que estabas hace 10 minutos, te pido perdón. Pero si de verdad yo entiendo que ese es el límite, me meto y lo tengo que sostener. Porque uno de los grandes problemas que encontramos con los límites en la crianza es cuando nosotros, porque no nos bancamos la que sigue, doblamos el límite. Ese es el momento en el cual enseñamos con total claridad que al límite hay que empujarlo, que el límite como tal no existe. Y eso lo que hace es habilitar a que frente al no, ellos trepen, vayan y vayan. ¿Por qué? Porque saben en su experiencia que si van, insisten, ¿no? Como ustedes golpeando una puerta, en algún momento le van a abrir la puerta. Bueno, eso no tiene que pasar. Eso se sostiene con firmeza. Insisto, se explica, se acompaña de manera sensible, no tiene que ver con castigos, tiene que ver con, y en esto créanme que sucede, insisto, décadas de investigación para afirmar cada una de estas cosas. Cuando se aprende a decir que no, sin levantar la voz, pero con un acto, o vamos a decir con un gesto claro, que no es que lo tengan que hacer así, esto va con la forma de cada uno, pero en general yo le digo, yo te estoy diciendo que no, y te lo estoy diciendo como yo te digo no, que es así,
te lo digo bien, te lo digo tranqui, pero ese no es un recontra no. No me vuelva a preguntar, porque es no. No me empuje para que yo te diga 3 veces no, o para que yo termine enojándome, o vos termine enojándote, porque va a ser no. Es no. Y en algún momento, cuando empiezan a anticipar que eso es no, van a empezar también a no empujar más la pared. Porque saben que una vez que yo instalo esa pared, que es el límite, entonces después de eso ya no hay un sí. No lo hay. En la medida en que encuentren un sí, van a buscar. ¿Por qué seguimos nosotros jugando al Kini, que tiene una probabilidad de 1 en, qué sé yo, 500 millones? Porque siempre hay alguien que lo gana. Eso es empujar el límite. ¿Me explico? Entonces, si alguien lo gana, yo lo que tengo que hacer es empujar. No sé cuáles son mis probabilidades de ganarlo, pero voy a empujar. Y eso es lo que aprenden a hacer los chicos cuando nosotros no somos consistentes en el límite. Y en esa firmeza que digo de sostener y sostener y sostener y bancar la que sigue de manera amorosa, tenemos también que juntarla, o vamos a decir, sostenerla en la coherencia de lo que hoy es no, mañana es no. Esto no es que no tenga contexto, ¿no? Vamos a decir, el día domingo se pueden comer papitas, estoy diciendo cualquier cosa, te podés comer un helado de palito, de esos que están hechos de colorante y vayas a saber que el domingo podés. Ahí cambia el contexto, habilita que uno haga una cosa que habitualmente no. El resto de los días no podés. Entonces la coherencia es, yo siempre te digo que los días de escuela, ponele, no hay helado de palito. Y si yo lo sostengo, va a entrar a tal punto de que no me va a pedir más el helado palito. Y si me lo pide, porque todavía prueba, le digo, no, hoy no hay helado de palito. Los helados de palito los comemos los domingos, cuando vamos a la casa del abuelo, porque él los tiene. No hay helado de palito. No sé si me explico, ¿no? Intento graficarlo, cada quien lo llevará a su vida particular. Entonces, es el límite con firmeza, el límite con coherencia, el límite explicado. ¿Por qué? Es chiquito, no me va a entender. Te va a entender. Te va a entender lo que te pueda entender, por supuesto. No le vamos a hacer una explicación de la física cuántica porque no la entendemos ni nosotros. Pero sí le vamos a explicar, porque es un ejercicio explicar, más allá de cuánto entiendan. El ejercicio lo que enseña es que te explico por qué te pongo un límite. Y cuando te lo explico, no estoy pretendiendo de que ahora lo entiendas. Lo vas a entender capaz que dentro de 1 hora. Porque ahí hay otra cuestión que se desprende en esto de poner límites, que es el momento para explicar, el momento para hablar, el momento para poder retomar la conversación, es cuando ese monto de emociones vuelve a equilibrar un poco. No se puede, no podemos nosotros, ¿no?, pretender llevar adelante una conversación cuando el pibe está tirado en el piso golpeando con las manos y los pies. A veces lo hacemos, por eso lo señalo. O lo mismo el adolescente, cuando le acabamos de decir que no y está de las muelas que nos quiere matar porque le dijimos que no va a ir a la fiesta de tal amiga, nos odia, en ese momento nos odia, no vayamos todavía. No vayamos a intentar explicar, no sermoniemos en ese momento. Lo único que hacemos es romper el canal de la empatía y aumentar todas esas emociones. Entonces, en ese momento hay que acompañar si nos dejan acompañar, hay que ofrecerse para cuando me quieras buscar hablar, si no tenés ganas de estar al lado mío ahora, o decime de qué manera yo te puedo ayudar, con todas las dificultades del caso, con todas las dificultades del caso. El límite se sostiene con firmeza, con coherencia, explicándolo cuándo corresponde, y dónde corresponde, y cómo corresponde. ¿Corresponde eso a la salida de la escuela con los otros pibes mirándolo? No, ese no es el lugar, porque eso es exponerlo, a riesgo de humillarlo, a riesgo de que la pase muy mal, de que los amigos... No, ese no es el lugar. Ese es el cuándo, no. El cuándo es cuando bajan un poco las emociones. El cómo es gritándole y mirándolo de arriba y amenazándolo, no.
Ese no es el cómo. El cómo es a la misma altura, el cómo es empáticamente, el cómo es poniéndonos en su lugar, porque nosotros también tuvimos esas situaciones, esos momentos, y lo último que queremos es que nos traten así, mucho más aún que nos traten así nuestros padres. Entonces, y voy cerrando digamos, el núcleo a partir del cual se pueden desprender cosas, así nos dejamos tiempo para conversar entre todos, ¿no? Límite, frustración, emociones desreguladas de distinto tipo, desde tristeza hasta angustia, hasta ansiedad, hasta miedo, hasta enojo, la que ustedes quieran, hasta vergüenza. Displacenteras, feas, se sienten muy feos. ¿Qué requiere de nosotros? Firmeza, sí. Sensibilidad, sí, para interpretar qué es lo que hay debajo de ese berrinche. Acompañamiento, sí. Disponibilidad, es decir, nuestra apertura para ir acompañando esa situación, sí. Coherencia, sí. Explicación en el momento, en el lugar y de la manera que corresponde, sí. Si nosotros vamos haciendo eso en la gran mayoría de las situaciones que se presentan, es de esperar que ese niño, esa niña o ese adolescente vaya construyendo los recursos, que básicamente se sostienen en distintos canales que van en nuestro cerebro. ¿Qué hacen? Que esto que tenemos acá atrás, que es la corteza prefrontal, se haga, voy a decir metafóricamente, ¿no? Robusta y que tenga buenos cables, que tenga buenos canales, hacia un área que es más central, es bien ventral, digo, está clavada acá por la mitad, pero bien adentro, que es todo ese cerebro emocional, entre comillas, que lo que necesita es que la corteza lo pueda gestionar. Solamente una corteza que gestiona permite el desarrollo de la inteligencia emocional. Solamente un adulto que acompaña regala la calma al niño o la niña para que empiece a echarle pavimento a esas calles. Si no lo hacemos, esas calles no crecen. Siguen siendo ramales de tierra chiquititos que no hacen más que dejar desregulado el mundo emocional interno. Eso no es lo que queremos. Eso no es lo que nadie quiere regalarle a un hijo o a una hija. Todo lo dicho acá, más pensado desde el hogar, es exactamente igual en la escuela. Un docente, una docente, ¿cómo debe tratar a sus alumnos? De esta manera. Porque los buenos tratos no son una elección. Yo eso a veces canso diciéndolo. No es una elección. No, de verdad digo, no hay un papá que lo pueda elegir, como si eso habilitara a otro a no elegirlo. No se elige tratar bien a una persona, se la trata bien. Siempre se trata bien a las personas, a todas las personas, a los hijos del amigo, a mi compañera, a mi compañero, al docente, al directivo. Todos nos tenemos que tratar bien. No es una elección, es un deber ser. Eso tiene que ver con tratar al otro como una persona, buenos tratos. ¿Y qué no son buenos tratos? Las amenazas. Amenazar no es un buen trato. Digo, no minimicemos prácticas que suelen ser regulares en una casa. La amenaza es una forma de maltrato porque enciende en el niño o la niña miedo. Es operar a través del miedo. Amenazar es operar a través del miedo. No está bueno. Era común en nuestros años que si no hace tal cosa viene el hombre de la bolsa y si no escucha la sirena. Esa sirena es la policía. ¿Vos crees que llama a la policía? Más vale que te duermas, porque yo llamo a la policía. Hay una aplicación de teléfono que se llama Policía para Niños, un horror, una cosa que yo no puedo creer que exista y menos puedo creer que tenga millones de bajadas. Policía de niño que dice, sí, voy a ir a buscar a ese niño para que aprenda a dormir y le apagaré la luz hasta que aprenda. Un horror. Pero digo, sin ir a eso, que es extremo, a veces lo hacemos. Amenazar no es buen trato. Gritar no es buen trato. Hablar bajito, pero decir barbaridades, no es buen trato. Entonces, si nosotros vamos erradicando esas prácticas maltratantes en casa,
Y no lo hago solo yo, sino que lo hace Natalia, y lo hace Fernanda, y lo hace Hugo, y lo hace Belén, y lo hace Gisela, y lo hace Walter, y lo hace Andrea, y lo hace Paula, y lo hace Eugenia, y lo hace Victoria, y lo hace, y lo hace, y lo hace, y lo hace, y lo hace. Es de esperar que esos chicos vayan creciendo en ambientes bien tratantes. ¿Cuál es la mejor manera de borrar del diccionario esta palabra horrible que todos conocemos tan bien, que es, por ejemplo, bullying, con prácticas bien tratantes que giren a 360 grados? Si no, ellos van a terminar haciendo lo que hacemos nosotros. Ellos no son un producto de la nada, sino que ellos replican a veces en ambientes escolares una violencia que no es que solo la pueden vivir en casa, se vive en los entornos, a veces se vive en los clubes, a veces en la escuela, a veces en la calle, a veces les llega por acá permanentemente estos aparatos, si nosotros no estamos más o menos encima de los contenidos que consumen, terminan educando, porque nosotros estamos tan ocupados con otras cosas y ellos pasan tantas horas enfrente de esto, que esto termina mostrando modelos, y esos modelos suelen ser violentos y se ríen de otro y qué sé yo qué, y bueno, es de esperar que repliquen eso. Por eso no hay otra manera de tratar el bullying que no sea a través de prácticas de buenos tratos. Voy a hacer la pausa, llevo 1 hora y 3 sin parar, prefiero escucharlos a ustedes, sus comentarios, aportes, preguntas, nada, lo que quieran. Arrancamos la ronda de propiamente conversación, así que quien quiera, abre micrófono, pregunta, comenta, ilustra, ejemplifica. Nos queda un ratito más y después ya nos vamos todos a comer ¿cómo eran, Andreina? Las aporeiras, ¿cómo eran? No me voy a acordar. Bueno, debe estar cocinando, no la quiero molestar. Arepa. Ya me la comí mientras que hablaba. Qué viva que soy. ¿Y ahora yo qué hago? Me quedé sin arepa. Bueno. Pobre. ¿Alguien que quiera comentar algo, preguntar algo? Walter, vos si te parece, o si no, alguna otra persona. Capaz que vos sabes de algo o alguien escribió algo en el chat y yo no lo leí. Vamos, ya hay 7 páginas enteras de fotitos y personas, somos 155. Si nadie tiene algo para aportar o preguntar, no sé por qué. Puedo nombrar algunas personas que tienen preguntas, pero bueno, ahí está. No, ahí alguien se animó, ¿eh? Sí. Alguien cazó el guante. No sé quién ahí, Carolina, ¿puede ser? Que veo la manito o ahí hay... Ah, no. ¿Me escuchan? Sí. Carolina, y después no tenés el nombre Samsung SMG996B. Después te toca. Lucrecia, dale, después vos. Caro. Ah, bien. No, por lo menos era nada más que para describir que todo muy claro y bastante de acuerdo con lo presentado. Esperemos que en la escuela también podamos trabajarlo de esta manera. Sí, esto acuérdense, si hay algo que viene haciendo difíciles las cosas en los ámbitos escolares, es que está bastante rota la relación, no digo acá porque no lo conozco, pero digo sí en las escuelas en las que me toca participar y acompañar, está bastante rota la relación entre padres, madres y escuela, y eso nunca es conveniente para los chicos. Ahí cada uno tiene que saber ponerse en el lugar de escuchar el otro, entender las dificultades del otro, de un lado y del otro. Digo, es difícil estar en la escuela, es difícil ser mamá, es difícil ser papá. Intentemos de ponernos en ese punto de arranque en el que las dos partes quieren lo mejor para los chicos. A ver cómo nos podemos encontrar, dónde nos podemos encontrar, de qué manera, porque rotos no funciona seguro. Hablando mal una mamá o un papá de la escuela frente al chico, o hablando mal educadores y educadoras en la escuela de los papás y las mamás, la cosa no va a funcionar seguro. Gracias, Caro. Lucre, ahora sí. No, decirte que te felicito, que fue muy buena tu charla, increíble, me acompañaste en una caminata de 6 kilómetros. Un montón, 6 kilómetros. Sé que alguien lo ha grabado y bueno, ojalá pueda contar con esa grabación.
no tiene desperdicio nada de lo que dijiste. Tengo 4 chicos, 2 que ya no están en casa porque están en la universidad, 2 que quedaron acá, y siempre pienso, ¿cómo no supe antes con los 2 que ya no tengo lo que puedo hacer con estos 2? Porque como dijiste al principio, no aprendemos, nadie nos enseña o no estudiamos para ser padres. Así es que Seguro. gracias por todo lo que dijiste, porque fue muy bueno, te felicito. Gracias a vos, Lucre. Yo si tuviera 4 hijos caminaría 12 kilómetros, te lo fijo como meta, y capaz que 24, vuelvo tipo 12 de la noche. Ahí Samsung SMA235M, parece como Star Wars o algo así, no sé quién está detrás de esa manita. Hola, sí, Hola. Verónica. Hola, Vero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, bueno, yo tengo un hijo adolescente y una niña ya más grande. Y se complica el tema de que entienda, o sea, a ver, los límites, porque hay límites. Por ejemplo, esto de que, bueno, salgo todos los fines de semana, y ¿por qué no puedo salir todos los fines de semana? Y encontrar por ahí respuestas coherentes, como vos decías, ¿no? O sea, a ver, yo tengo un hijo que dentro de todo es bastante tranquilo. Tengo mis dificultades, también es como vos decís, por ahí cuando pongo límites me saco, y bueno, después me cuesta volver, y me cuesta volver a integrar un diálogo. Pero uno de los problemas de los adolescentes es esto: ¿por qué no puedo salir todos los fines de semana? ¿Por qué no puedo tomar alcohol? O el alcohol hasta acá. Entonces, bueno, se complica, y sí, creo que, bueno, como adultos debemos mantener una coherencia, también como comunidad tenemos que mantener una coherencia entre todos, porque si de pronto yo le digo a mi hijo, esto sí, esto no, y de pronto con el grupo de amigos no se comparte, digamos, lo mismo, es como que se complica un poco más. Bueno, ahí abriste un tema, me parece súper interesante, da para muchísimo, pero por lo menos lo vamos a poder presentar, gracias. Que es que el adolescente también por ley empieza a referenciarse cada vez más con el grupo de pares. Nosotros ya dejamos de alguna manera de ser esa palabra autorizada que buscan siempre cuando tienen 5 años. Lo que dice mamá, lo que dice papá es palabra sagrada, y yo soy alto con mi 1,64 m, Fermín cree que yo puedo levantar la casa con una mano, como me dijo el otro día. Bueno, todo eso que es magnífico, que pasa cuando son chiquitos, en la adolescencia nos corren por completo y empiezan a poner cada vez más en ese lugar al grupo de pares. Por eso, que nosotros podamos tener un diálogo abierto, franco, y si bien es muy difícil coincidir con todos los papás y mamás de las compañeras y compañeros de mi hijo, es necesario que encontremos algunos puntos de acuerdo que hagan que todos nosotros ahora seamos el frente firme y consistente. Porque si en mi casa no se toma alcohol porque yo considero que no es bueno y y termina que mi hijo y todo, como lo hacía yo cuando era adolescente, nos íbamos a la casa del que sí se podía porque no nos daba pelota, entonces se nos fractura todo. Por eso es tan importante que, sin tener que ser amigos, digo, no pasa por ser amigo de los papás de nuestros hijos, sin necesariamente ser amigos, quien quiera hacerlo, divino, tenemos que tener un diálogo. Che, ¿qué es lo que ves cuando van a tu casa? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo se comportan? ¿Cómo lo ves a mi hijo? Te puedo preguntar, no es para que me cuentes intimidades ni nada, pero ¿se porta bien? ¿Es amable? ¿Alguna vez lo viste volver mal cuando vuelve a la casa de tu hijo y se quedan a dormir ahí? Es recontra importante eso, porque son los recursos que tenemos para ir armando nosotros un tejido que lo sostenga. Porque si no, simplemente se van del lugar donde está el límite y buscan el lugar donde no está. Y yo sé, por supuesto, todos lo sabemos, que hay estilos y estilos. Hay padres, hay madres que tienen
más flexibles esos límites cuando directamente no los tienen, y hay otros que son severos. Entonces tenemos que intentar entre todos, con lo difícil que es, armar un cierto consenso en temas que son clave, que tienen que ver con los valores, digamos. Básicamente que hay cosas que no se pueden. Nadie puede darle el auto a un hijo que tomó. No se puede. No se lo puede dar vos, no se lo puede dar vos, no se lo puede dar nadie. Al menos tengamos claridad en estas cosas, ¿no? Pongo solamente eso como una ilustración a ver qué podemos construir, porque, con esto cierro, el cuidado de los adolescentes tiene mucho que ver con cómo se desarrollan las cosas en el grupo de pares. Y en ese grupo de pares habitan, aunque sea de manera no física, no presencial, las mamás y los papás de esos chicos. Así que gracias por tu aporte en adolescencia, eso es súper, súper importante. Gracias. Paula, levantaste tu mano. Sí, hola, ¿cómo están? Bueno, Hola. yo me planteo dos preguntas que no sé si son coherentes y si vas a poder ayudarme, seguramente sí. La primera es cómo hacer cuando en el aula un estudiante no logra regularse en un periodo de tiempo prudente. ¿Cómo actuar en ese caso? Y por otro lado, estamos hablando de que en la actualidad cada vez más las escuelas son inclusivas. Entonces, ¿qué sucede en casos especiales? Por ejemplo, no sé, un estudiante, no me ha tocado todavía, pero un estudiante con autismo o con síndrome de Down o Asperger. Bueno, voy por partes. Si se entiende, si es coherente, y no creo poder dar las respuestas que cualquiera esperaría, porque hay algunas preguntas que no tienen respuestas. Yo te puedo decir qué es lo que necesita un chico con TGD. Ahora, si eso que necesita ese chico con TGD vos lo podés brindar en un aula a la par de otros 28 chicos que están esperando también cosas, eso yo ya no te lo puedo responder. Porque el sistema educativo, que pretende ser inclusivo, y por supuesto que estoy de acuerdo en que lo sea, a veces tiene que acomodar las piezas para poder dar respuesta a eso. Un chico con... Me salgo de las categorías diagnósticas, ¿no? Hay chicos que necesitan mucho más, que rompen con eso que vos llamabas los tiempos prudentes, digamos, los tiempos esperables, o vamos a poner los tiempos en los que habitualmente un chico logra o alcanza la regulación de sus emociones. Es un chico mucho más desafiante para un docente o una docente. Yo haría una pregunta antes de eso, porque me parece que la clave va a ir por ahí. En el aula, el docente, la docente, tiene 20 y pico de pibes, y lo que puede observar permanentemente es lo manifiesto, ¿no? Lo manifiesto es la conducta de los chicos y las chicas. Eso es lo manifiesto, digo. Eso es lo que aparece sobre la superficie, es algo que se ve, es el pico del iceberg. Eso que sucede ahí, un chico muy demandante, un chico que trata mal a otro chico, un chico que a cada rato hace chistes, un chico que a cada rato me llama, un chico que a cada rato llora si estamos en salita de 3. Todas esas que dije son ejemplos de conductas manifiestas, que evidentemente el docente puede observar. Lo que no está observando ahí el docente, digo, porque a veces es difícil hacerlo con 28 pibes, es lo que está debajo de lo manifiesto. Entonces, no hay manera de acomodar las cosas, no hay manera de acompañar de forma sensible, si no es mirando qué sucede debajo de la superficie. Porque entonces pasa lo que muchas veces pasa, que se termina reaccionando frente a la conducta manifiesta. Un pibe me llama, me demanda, entonces yo digo, basta, yo tengo 28 chicos, vos no me podés llamar a cada rato. Esa respuesta, que es una reacción casi automática, impulsiva, emocional, frente a una demanda, que es la conducta manifiesta, no da cuenta de la necesidad. ¿Qué es lo que pasa cuando pasa eso? Se exacerba el síntoma, se exacerba la conducta manifiesta.
un chico que pega, un chico que trata mal, un chico que pega, un chico que trata mal, un chico que pega, un chico que trata mal. ¿Qué es lo que me genera a mí como docente del aula? Me genera mucho conflicto, me enoja, no me gusta, a nadie le gusta eso, nadie celebra que un pibe pegue. Entonces empieza a tener, sin quererlo, inconscientemente, automáticamente, una actitud mucho más expulsiva y poco sensible frente a ese chico. ¿Qué pasa cuando ese chico percibe que el adulto referente del aula empieza a ser expulsivo? Cuando no, toda la escuela y todo el grupo de papás es expulsivo de ese chico. Y no juzgo, entiendo, no le gusta que le peguen a sus pibes. Cuando empiezan a ser expulsivos y el pibe lo siente, redobla el esfuerzo. Redobla el esfuerzo significa se incrementa el síntoma. Y así con cada una de las conductas manifiestas. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, digamos, la misión de un educador frente al aula es detenerse un momento para ver qué pasa debajo de la superficie y sin capa. Acá no hay ningún Superman, acá no hay ninguna Supergirl, ni ningún tipo de superhéroe, somos docentes frente al aula. Debemos saber buscar de la mano de los directivos, supervisores y por supuesto padres y madres, una respuesta que se construye de manera colectiva para dar cuenta de la necesidad, no de la conducta manifiesta. Porque si vamos a conducta manifiesta, nunca corregimos nada. Se sostiene, se pasa de año, pasa otro año, pero en algún momento esa caldera estalla. Y en general estalla feo en la adolescencia. Entonces, si vamos pateando sin mirar de manera sensible, y así logramos que pase el primer año, el segundo año, el tercero estalla. Porque es un momento en el cerebro del adolescente en el que está todo dado para que estalle. Capaz que no, estoy generalizando, ¿no? Pero digo, no puedo darte yo una respuesta, Paula, de cómo se hace, porque a veces simplemente no se puede. A veces una Paula no puede con 30 niños, de los cuales 5 tienen dificultades, porque hay muchos niños que tienen muchas dificultades también en los hogares, ni le digo en otro tipo de escuelas, no conozco la de ustedes, ¿no? Pero yo trabajo en la Secretaría de Desarrollo y me la paso en las periferias, donde hay un nivel de vulneración de derechos que es atroz, donde hay un arrasamiento que es atroz, y esos chicos crecen como muy solos, muy arrasados, esa es la palabra, la repito porque es esa. ¿Cómo están, cómo se presentan esos chicos en el aula? Y ustedes se imaginarán, tener 10 así es difícil. Tener en cambio 30 pibes, 30 pibas, de base segura en la casa, de ambientes armónicos, de ambientes que facilitan las instancias, las propuestas que se hacen en clase, eso es fácil. En general nadie tiene 30 que la hagan fácil, nadie tiene 30 que la hagan difícil. A veces nos complican un par de chicos con dificultades. En esas dificultades tenemos un desafío. El desafío no lo encaramos solos, lo encaramos de la mano de un otro, con asesoramiento, con acompañamiento, con diálogo. Y ahí hay que procurar que la mamá, el papá o como esté conformada esa familia acompañe, siendo que soy absolutamente consciente que, vamos a decir en términos estadísticos, esas familias, las del chico que trae estas conductas manifiestas, no son las que tienen mayores facilidades para acompañar. O sea, ahí se hace una dificultad todavía más grande. Bueno, vamos a hacer una más bueno, o un par más y después, para no hacerlo demasiado largo, vamos cortando. Hay un Samsung SMA235M. No sé si era el mismo de antes, me pierdo con los números, difícil. O capaz que quedó levantada la manito de antes, no sé si no era la... Sí, me parece que sí. Sí, me parece. ¿Alguien que quiera preguntar, alguien que quiera comentar, aportar? Perdón, sí, yo tenía levantada la mano, o sea, la había dejado levantada, pero sí quiero aportar de que generalmente, a ver, cuando hay un chico que manifiesta un problema en el aula o en algún otro ámbito, ¿no? Es un síntoma, el niño es el síntoma de un malestar social, familiar,
o incluso del ámbito escolar. En el curso de mi hijo, en el primario, bueno, he tenido esas dificultades y lamentablemente los chicos que tenían problemas, bueno, no sé si se me corta a mí, pero del colegio y sí, se corta. Digo que muchas veces se corta. Sí, se corta un montón. No, lo que digo es que el niño es un síntoma del malestar general del ámbito familiar, escolar o del que sea. O sea, a ver, por ahí también hay que indagar un poco, no solamente en el entorno familiar, sino también en el entorno escolar con los compañeros, cuál es el vínculo. Hoy hay mucho, por decir, o sea, a ver, los chicos se hostigan mucho. Si uno tiene la posibilidad de entrar a un grupo de WhatsApp, de un grupo de chicos, de cualquier curso, grado, vamos a ver cómo se faltan el respeto entre ellos. Y por ahí los papás no tenemos acceso a eso. Entonces, por ahí no solamente es la familia, sino también, digamos, el resto, digamos, de los compañeros, ¿no? Porque todo aquello que es diferente, bueno, siempre se trata de excluir de alguna forma, ¿no? Y bueno, es algo que todos tenemos que aprender, de ver cómo incluir y cómo enseñarle a nuestros hijos a incluir, ¿no? Sí, coincido, me parece que la lectura es esta, los comportamientos disruptivos que se suelen ver en el aula son síntomas, son manifestación de algo más hondo que pasa, que eso es donde yo decía el bloque de iceberg debajo. Y en eso, por supuesto que no es solo las familias, y tampoco es solo la escuela, y tampoco es solo el club, y tampoco es solo esto, es todo esto. Entonces es difícil, y es ahí donde deberíamos, quizás podamos encontrar en esto como un cierre o una conclusión. Es una invitación de todos modos, donde podríamos salirnos de ese lugar que es tan frecuente, tanto para los chicos como para los grandes, que es poner la culpa en alguien afuera. Es común que lo hagamos, un movimiento casi diría natural, no me enojo con eso, pero digo, así no resolvemos los problemas de fondo. En vez de poner la culpa en el otro, en vez de nosotros replicar los malos tratos que denunciamos, maltratando a otro, subestimando a otro, poniéndolo en que vos no sabés hacer o vos no sabés poner los límites, es ver de qué manera nosotros acompañamos las dificultades de ese otro para hacer lo que tiene que hacer. Si nosotros nos encontramos así, yo insisto en este concepto de buenos tratos girando 360 grados, es de esperar que las cosas empiecen a cambiar. Pero donde haya muchas ventanas abiertas con malos tratos, ¿no? Como cuando vamos adentro del auto, bajamos la ventanilla e insultamos a alguien porque puso la trompa de su auto, se rompe la coherencia, se rompe. Y cada vez que se filtra por la ventana ese maltrato, ese insulto, esa actitud que ellos nos ven todos los días, nos ven, no es solo cómo los tratamos a ellos, en el mejor de los casos que los tratáramos divinos, es cómo tratamos a las personas, nosotros como adultos en el lugar que nos toque estar, y cómo nosotros nos paramos frente a los malos tratos que a veces suceden en el aula, cuando dejan solo a un nene o sola a una nena, o cuando se burlan de cuando se burlan del otro. A veces mi hijo no es ni el que está siendo burlado ni el que burla, pero es testigo de todo eso. Eso también implica la necesidad de tomar una posición y de no permitir que nadie trate mal a otro. Entonces, todas tenemos finalmente una tarea. Si queremos que nuestros hijos, porque arrancamos casi siempre por acá, ¿no?
si queremos que nuestros hijos no sean víctimas de malos tratos. Tenemos una tarea, tenemos una responsabilidad súper grande. En general todos tenemos miedo de que nos pase eso, pero no perdamos de vista el miedo, que sea nuestro hijo el que trate mal. No perdamos de vista tampoco que sea nuestro hijo el testigo o la testigo pasiva de situaciones de maltrato en el aula, porque también pasa. Entonces, digo, ¿de qué manera todos podemos dejar de buscar señalar a un otro para encarnar lo que a cada uno le toca en pos de los buenos tratos? Andreina, vos que estás con la panza llena, vas a tener el derecho a la última pregunta, comentario o aporte. Bueno, es una pregunta en realidad. Desde el lado del niño que sufre bullying, nosotros como padres, ¿qué debemos decirle? O sea, es decir, vamos a suponer, mira, fulanito me pegó, bueno, le pares, bueno, tranquilo, bueno, hasta un lado, bueno. En realidad, ¿qué es lo que tenemos que decir? ¿Cuál es el lineamiento que deberíamos todos como padres, aparte de ir, bueno, hablar con la seño o hablar con una persona? Bueno, ahí se cortó, pero... Sí, lo expresa, lo ¿cómo para qué? ¿Me oye? ¿Me oye? ¿Sí? Sí, ahora sí. Sí, hay algún micrófono de fondo que mete ruido, no sé quién. Si se Bueno, puede... me muevo a ver. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, se escucha. Mi pregunta es, ¿cuál es el lineamiento que debemos nosotros como padres seguir en el momento en que nuestro hijo es el que sufre de bullying? O sea, de no llegar y decirle, bueno, devuélvese, o bueno, no llegar al lado de la violencia, sino que nosotros como padres coherentes deberíamos decirle a ellos para que ellos puedan, no digamos sobrellevar, porque nadie tiene que aguantar maltrato de otros, sino que pase el problema o todo lo demás. Eso es más o menos... Mira, no es tan fácil de responder de qué manera nosotros tenemos que hacer que nuestro hijo pueda. Sí puedo decir algunas cosas. Una, ahí la clave es que un chico, una chica, nosotros adultos también, podamos poner límites a un otro que nos está haciendo mal. Es la clave de cualquier relación que pretende ser saludable. Que nosotros sepamos poner límites. Ahí se habla siempre de esto de ser asertivo. Ser asertivo es ser muy concreto, muy directo, sin vueltas, muy claro, pero bien, no de otra manera. Es con todas estas características ser asertivo a la hora de poner el límite. Eso es lo que se le tiene que enseñar a un chico que está siendo víctima de bullying. Ahora, de poco sirve eso si no va acompañado de manera integral con otras medidas. Digo, porque si no, parece que uno puede corregir la hipertensión arterial simplemente sacando la sal del asado. No sucede así. Las medidas de los problemas complejos, como son las violencias, son medidas complejas. Complejas significa no difíciles, sino que involucran muchas variables. Es acompañar al niño a que sepa hacer eso, acompañar al niño a que cuando con sus medios no está logrando poner el límite, sepa buscar en el adulto referente, que tiene que ser el garante de los buenos tratos en el aula, alguien que ponga el límite. Porque si esas cosas se van presentando como ineficaces, es de esperar que llegue el momento en el que el chico o aprende a pegar para que no le peguen, que no es la salida positiva, por supuesto, o que se deje pegar porque sabe que no puede pegar. Ninguna de las dos es exitosa. Entonces, por un lado, de manera asertiva, aprender a poner límites. Eso es lo que tenemos que hacer como mamás, como papás. Por otro lado, enseñarle que vaya a buscar en quien corresponda la ayuda que necesita para poner ese límite. Y por otro lado, en esta medida que digo que es integral, no solo, pero si no se repite un poco lo que pasa con la violencia de género, ¿no? Digo, esto no tiene que pasar nunca más. No es solo que la mujer aprenda a defenderse,
el hombre no tiene que agredir más. Entonces no es solo que el chico aprenda a defenderse. Los chicos no tienen que agredir. Y para que eso suceda, tiene que haber adultos que son los responsables en el aula o adultos que son los responsables en el hogar a generar ambientes que sean bien tratantes y que no permitan la violencia en ninguna de sus formas, ni en burlas, ni en chistes, ni en chats que a veces suceden 24 horas al día, que son terroríficos, ni en ninguna otra manera. Entonces, la respuesta es una medida integral. Como mamá, aprender a acompañar a que tu hijo o tu hija pueda poner límites de manera asertiva y que sepa buscar ayuda. Y que esa ayuda sea, sí, efectiva, que sea consistente, y de la mano de eso se trabaja con los otros 29 papás y mamás para que con sus hijos hablen de que nadie tiene que tratar mal a nadie. Y punto, insisto, ahí no puede haber un debate. Hay lugares que ya no pueden ser un debate. Eso no es un debate. Todos tienen que tratar bien a todos. Busquemos la manera. Bueno, si les parece, vuelvo a agradecer. Somos un montonazo, habiendo pasado ya más de 1 hora y media. Así que gracias por su tiempo, gracias por regalarse un momento para reflexionar sobre la crianza. Ojalá que algo de esto sirva o que se les quede prendido para pensar, para seguir pensando, para seguir nutriendo el suelo de la crianza, y en algún momento quizás nos volvamos a ver. No te encuentro, Walter, te quiero encontrar acá en la figurita. Acá, ando por acá. Ahí estamos, ahí andamos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Y gracias a todos los papás, las mamás, también docentes que están presentes. Sí, es eso, es pensar, seguir pensando, a ver cómo esto que decís, ¿no? Sembrar en la niñez este suelo, ¿no? Que a nosotros a todos nos preocupa porque, bueno, son nuestros chicos, así que buenísimo. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, que tengan una linda noche y un buen fin de semana largo, que ya falta poco. Che, nos vemos. Chao. Gracias. Disculpen, padre, perdón, soy Florencia. ¿Hay posibilidad